¿Acaso existe la luz en las tinieblas? Cuando pasas por esos momentos tristes, de soledad, desasiego, de incertidumbre, que te generan ansiedad, a veces depresión, tristeza, ¿existe la luz en esos momentos? Esa es la luz en las tinieblas. Y de eso vamos a hablar en este video de mentalidad o en este podcast de Mentalidad 365. Todos yo creo que hemos vivido momentos duros, momentos de tristeza, de desilusión, momentos donde sentimos que se derrumba el mundo por una pérdida de un familiar, como por ejemplo cuando mi papá murió, o cuando tenemos una ruptura amorosa, o cuando sentimos, no sé, nos sacan de un trabajo y sentimos que la vida, pues qué vamos a hacer ahora con nuestra vida, cuando perdemos una amistad, cuando llegamos a una quiebra, ¿no? Cuando un negocio se quiebra, se cae, cuando se rompe una sociedad, llegan esos momentos de tristeza, de desasosiego, esos momentos donde decimos, joder, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y debemos empezar a analizar, y esto me pasó recientemente, cuál es la luz detrás de las tinieblas. Estaba yo en mi habitación, me acuerdo que había pasado una noche no tan chévere, había estado pensando mucho, y bueno, ya saben, todos los chukis que se le meten a uno en la cabeza, y me levanto muy temprano, comienzo a mirar por la ventana y no se ve nada. Todo lo que yo veo desde mi ventana normalmente es verde, vegetación, árboles, y comienzo a ver y no se ve nada de eso. Se ven las copas de los árboles, imagínate las copas de los árboles, y luego cubiertos por una neblina altísima, densa, que no permite ver más allá. Y digo, esto tiene que ser una especie de señal, esto tiene que haber una enseñanza detrás de todo esto, porque he pasado la noche oscura. También en la Biblia hablan mucho de este tipo de cosas, de Jesús desean la luz para el mundo y todas estas cosas. Y bueno, esto tiene un aspecto un poco más religioso, tiene un aspecto más espiritual más que religioso, de la luz, de la verdad y estas cosas, pero para la vida práctica aplica. Entonces veo la neblina, decido bajar ese día y comienzo y retomo Mentalidad 365, porque digo, tiene que haber luz, debajo de esa neblina yo sé lo que hay y tiene que haber luz. Y esto me recuerda, hace también unos días, Lucianita, vamos caminando y me dice, habíamos quedado en una situación un poco densa. Lucianita es una niña pequeñita, hermosa, de 7 años, y me acuerdo que nos quedamos varados en el carro. Entonces al quedarnos varados en el carro, quedamos varados en un parqueadero, una zona súper oscura donde no se veía nada, un parqueadero por allá, re lejos y re escondido. Y entonces me acuerdo que me dice, tengo miedo. Y yo, ¿por qué tienes miedo? Y me dice, tengo miedo porque no sé qué va a pasar. Y yo le digo, según yo, lo único que puede pasar son dos cosas. La primera es que logramos desbarar el carro, lo arreglamos y nos vamos a demorar tal vez 1 o 2 horas en esto. Y la segunda cosa que va a pasar es que si no podemos desbarar el carro, pues vamos a dejarlo aquí, nos vamos a ir en un Uber, vas a dormir en tu casa cómodamente y mañana volveré yo por el carro. Y ya está, volveré con alguien que sepa. Esas son las dos únicas cosas que pueden pasar, no hay nada más que pueda pasar. Entonces le comienzo a explicar el concepto de la luz en las tinieblas o en la oscuridad. Y le digo, tienes miedo porque desconoces lo que iba a pasar, ahora ya sabes lo que va a pasar, te acabo de decir las dos posibilidades de lo que va a pasar. ¿Aún tienes miedo? Y me dice, no. Y yo le dije, eso es lo mismo que pasa cuando a veces tenemos miedo a la oscuridad. ¿Tenemos miedo a la oscuridad? ¿Por qué tenemos miedo a la oscuridad? Le pregunto. Y me dice, pues porque pienso que va a salir un monstruo o porque pienso que va a salir algo extraño. Entonces le digo, y cuando prendes la luz, ¿por qué se te va ese pensamiento? Digo, porque ya veo todo. Ok, acabo de mostrarte todo, acabo de prenderte la luz a esta situación y ya no tienes miedo. Y así es la vida. Cada vez que tenemos miedo es porque desconocemos. Cada vez que hay tinieblas en nuestra vida es porque desconocemos, porque tenemos ansiedad, porque no sabemos lo que va a pasar. Cuando le quitamos la emoción y le ponemos un poco la razón y la lógica, se van a dar cuenta que las tinieblas no son tan malas como pareciera, o tal vez sí, pero podemos darle un resignificado. Al final le digo, ahora tienes miedo, y me dice, ya no tengo miedo, y sonríe. Y en la vida normalmente nos pasa esto. ¿Por qué generé ansiedad? ¿Por qué fui yo quien la generé? Nadie me la generó. ¿Por qué generé ansiedad? ¿Por qué en algunos momentos hemos generado depresión?
no tristeza, estoy hablando de ansiedad y depresión, es decir, cuando una emoción dejamos que nos controle mucho más allá del mismo momento. Porque, obvio, si pierdes un familiar, como cuando perdí a mi papá, está válido llorar, está válido sentirte triste. El problema es quedarte en esa emoción, tienes que desahogar, tienes que sacar esta tristeza, salir de ahí, sacarla y rápido, de alguna manera rápido, según el término de cada uno que es rápido, pero salir de esa emoción y luego con el tiempo pues volví a llorar. De vez en cuando lloro cuando recuerdo a mi papá, pero ya casi no con el dolor, sino con la nostalgia de que quisiera tenerlo, pero no con el dolor y el sentimiento de una herida profunda. No es una herida, es una emoción, ¿entiendes? Es la diferencia. Entonces, cuando pasamos una situación dura, debemos intentar o procurar sacarle un poco del momento y de la emoción. No sé, hablemos de una ruptura amorosa. Genera tristeza, genera ansiedad. ¿Por qué? ¿Por qué genera esas emociones? Probablemente porque sentimos que qué va a ser el futuro de nosotros, qué va a pasar más adelante. Y yo he caído muchas veces, o no muchas, pero sí he caído en ese juego. ¿Qué va a pasar? Y recuerden que estos podcasts, aquí hago mi gran paréntesis de siempre, ¿no? No soy tu coach, no soy un psicólogo, no soy un experto en relaciones de pareja, nada cercano a eso. No soy tu mentor en nada de esto, simplemente soy tu amigo que te está compartiendo lo que reflexionó. Haz de cuenta que estamos en la sala de tu casa o en el andén de la calle o en la silla del parque hablando y yo te estoy diciendo lo que he entendido. Tú vas a decir si esto te sirve o no, si te es útil y si no, simplemente lo desechas y ya está. Lo único que tienes que hacer antes de desecharlo es darle en suscribirte y darle like y ya está, ¿vale? Si estás en Spotify, dale like al audio y ya está. Vete, por favor. Bueno, entonces, cuando empezamos a pensar qué es lo que me está generando esta ansiedad, qué es lo que me está generando esta depresión o qué es lo que me está generando este sentimiento, este nudo aquí o este dolor aquí en el estómago, es porque tenemos miedo del futuro, porque desconocemos, porque esa tiniebla que estamos viviendo, esas emociones tan fuertes que nos están de alguna manera controlando, quitando el sueño, es porque tenemos desconocimiento. ¿Qué va a pasar ahora conmigo? ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿Qué va a hacer esa persona? ¿Se va a ir con alguien más? ¿Me va a cambiar? ¿Me va a reemplazar? Pensamos, a mí me pasa mucho, como si fuéramos cosas, pero bueno, digamos que si hay un reemplazo, pues es como la vida, ¿no? Y tengo por ahí una historia que subí a YouTube y a Instagram donde hablaba de esto, del fúnebre despertar, creo que se llamaba. Entonces, digamos que hay un reemplazo por ponerle un término, ¿no? Hay un cambio. Entonces, esto nos genera que no somos suficientes, eso nos hace querer buscar la aprobación y eso nos genera mucho dolor porque pusimos nuestra autoestima y nuestra confianza en la validación de esa persona, que fue algo que hablamos en videos anteriores. Pero cuando tú comienzas a ver esa situación y dices, ¿cuál es la luz? ¿Qué es lo que me va a quitar la sombra en esta situación? ¿Qué es lo que me va a quitar la incertidumbre en esta situación? Y ahí es donde vienen las preguntas poderosas y por eso cuando atravesamos situaciones como estas es cuando podemos sacar muchísimos aprendizajes. Ojalá no tuviéramos que pasar por situaciones duras para poder crecer, para poder formar, para poder sacar conclusiones. Ojalá, pero hay veces que nos toca. Entonces cuando te pones a sentar, hay un ejercicio que yo he hecho y que hice muchas veces la vez pasada que tenía ansiedad, que era el ejercicio de la silla. Entonces me sentaba en una silla y luego al frente otra y empezaba a hacerme preguntas y a llevarme al límite. Y te lo voy a hacer con, no sé, con la pérdida de un empleo. ¿Y qué pasa si te echan? Te sientas en la otra silla, ¿no? Te cambias a la otra silla. Pues me toca conseguir, me va a sentir mal porque tengo que pagar las cuentas. Y dice, ¿y qué pasa si no paga las cuentas? O sea, piensas el peor escenario. Pues, no sé, me van a poner una demanda y me van a embargar. ¿Y qué te van a embargar si no tienes nada? Bueno, digamos que tienes algo. Tengo la casa, ok, ¿qué pasa si te quitan la casa? Pues no voy a tener dónde dormir, ok, ¿y qué pasa si no tienes dónde dormir? ¿Qué vas a hacer? Pues no sé, voy a buscar ir donde mi mamá, ir donde un familiar, ir donde un amigo a dormir, ok, y si te quedas ahí, pues ¿qué pasa? Pues nada, me voy a sentir mal porque voy a sentir que fracasé, ok, y si fracasas, ¿qué pasa? Nada, pues me va a dar un poco de tristeza, ok, y si te da tristeza, ¿qué pasa? Pues nada, me tengo que levantar y no quedarme ahí, ok, y si no te quedas ahí, entonces ¿qué vas a hacer? Pues voy a salir a buscar un trabajo o a volver a intentarlo, ok, y si vuelves a intentarlo, ¿qué puede pasar? Que te digan que no, y si te dicen que no muchas veces, ¿qué pasa? Pues voy a seguir intentando hasta que me digan que sí. Es donde tienes que llevarte al punto más crítico, al hueco, luego cómo encuentras la salida. Y si te dicen que sí, ¿qué pasa? Pues voy a empezar a ganar dinero.
Y si ganas dinero, pues ¿qué pasa? Pues voy a empezar a tener donde vivir. Y si tienes donde vivir, ¿qué pasa? Pues me voy a sentir bien. Y si te sientes bien, ¿qué pasa? Pues voy a poder trabajar más, ser más productivo, no sé, comprar luego una casa. Y así lo vas llevando. Es un ejercicio que te puede demorar media hora o una hora, hasta que te das cuenta que las tinieblas que tienes, el miedo que te está generando esta pérdida del empleo, por ejemplo, no es tan grave al final. No digo que no le pongas interés a tu trabajo, no digo que no hagas las cosas con pasión, no digo que no sientas tristeza o no quieras mantener una relación y no intentes recuperarla, no digo que no sientas la tristeza de una pérdida, no. Lo que digo es que cuando sientas que esa emoción te está encapsulando, te está atrapando, cuando esa emoción realmente nos está desestabilizando, tenemos que hacer el ejercicio, ir al peor escenario, al peor escenario. Si el peor escenario, una situación es que te mueres, ok, te mueres. ¿Y qué pasa si te mueres? Pues no sé, si creo en Dios me voy al cielo o no. Y si no, y si hay reencarnación, reencarno, y si no creo en reencarnación ni en cielo, pues ya está, desaparecí. Ok, eso es lo que va a pasar igual, ¿no? Va a pasar en 20, en 30, en 50 años. Así que si lo peor que puede pasar pasa, y pasa ahora, ¿qué? ¿Vale la pena que te amargues? ¿Vale la pena que estés estresado o estresada? ¿Vale la pena que esto quite el control de tu vida, la plenitud, y que te desenfoque de la luz, de lo bonito, de todas las otras cosas buenas que hay? Porque esto es una parte de la vida, pero hay muchísimas cosas alrededor que son buenas y que podríamos enfocarnos. Y por cierto, Tony Robbins decía, le escuché una vez en un video que decía, la mente no puede estar en dos lugares al tiempo. O estás en la depresión, en la ansiedad, en la tristeza, la preocupación, o estás en la gratitud, en la felicidad, en la plenitud. Cuando tengas estas emociones y comiences a pensar en gratitud, vas a enfocarte ahí. Y sé que es fácil decirlo porque yo lo he vivido y tengo que estar constantemente agradeciendo, pero a veces se nos olvida este mecanismo de defensa. Te acabo de dar un mecanismo de defensa que es pensar el peor escenario, qué es lo peor que podría pasar, y si eso pasa, ¿qué pasaría con tu vida? Pero también te doy otro mecanismo de defensa. Cuando esto pase, empieza a pensar en todas las cosas buenas que tienes alrededor y entrena tu mente para que cuando esto pase vuelvas aquí. A mí llevo 2 años entrenando en esto de la ansiedad. Cuando me siento ansiedad, automáticamente ya la cabeza me saca, ya hago el ejercicio de la silla y ya hago cosas que no me dejan durar mucho tiempo ahí. Pero cuando siento, como hace poco que entré en un momento de tristeza y pues de tinieblas, pues se me estaba olvidando este mecanismo y volví ahora al podcast y volví a aplicar las cosas, y por momento aplico y caigo y aplico y caigo y no me doy tan duro, simplemente sé que estoy en un proceso y que voy a salir y que tengo que entrenarlo para poder salir. Y ya está, es fácil decirlo, pero sé que es complejo hacerlo. Y yo no soy perfecto, no lo domino a la perfección. Recuerda, soy tu otro amigo contándote qué es lo que hago para luchar en esos momentos de tinieblas o de oscuridad. Entonces, quiero ir concluyendo con esto. Cuando vemos el peor escenario, vemos la oscuridad y bajamos a la oscuridad absoluta, bajamos a las tinieblas, como yo bajé allá desde mi apartamento de las tinieblas. Adivinen qué pasó cuando llegué al piso, al fondo de las tinieblas. Me di cuenta que había luz. Me di cuenta que había esperanza, me di cuenta que la vegetación seguía, me di cuenta que habían animales que no se preocupaban, me di cuenta que había personas que probablemente la estaban pasando peor que yo y otros mucho mejor, y que estaba bien, y que en el fondo de las tinieblas había una luz en la cual podía estar y que me estaba enseñando cosas si yo decidía darle ese resignificado. Cuando le quité el aspecto emocional, o cuando se lo quitamos, entramos a lo racional y a lo lógico, vemos la luz. Y repito, esto no es algo donde quiero matar las emociones, porque siento que las emociones también tienen su aspecto positivo y sus cosas buenas. Y las cosas buenas de las emociones es eso, sentir. Las emociones nos hacen sentir vivos, no podemos ser máquinas, donde todo es lógico. Nos hacen sentir vivos, nos hacen sentir pasión, creernos historias, creernos el amor para toda la vida, imaginarnos una vida con alguien más, imaginar que nuestros papás van a estar toda la vida, imaginar que vamos a ser felices en un trabajo siempre, que nuestras empresas van a estar siempre exitosas. Esa imaginación emocional, lo que nos genera, eso nos genera unos químicos en el cuerpo y está muy bien. Debemos vivir también de las emociones, es el equilibrio entre el cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Pero no podemos dejar que las emociones desborden nuestra vida y nos saquen del control, y más cuando son emociones negativas o cuando son muy positivas que nos hacen actuar también con locura. Tampoco creo que esté bien, ¿no? Cuando la gente
Es lo que causan las drogas, un pico de emociones y te hacen hacer estupideces que luego te van a afectar el resto de la vida. Ahí tampoco está, se trata de equilibrio, equilibrio, ¿ok? Y bueno, termino con esta última cosa que tiene que ver con la luz y las tinieblas, y tiene que ver con que cada situación tiene, o cada emoción o cada parte de nosotros tiene su luz y su sombra. Todo tiene luz y tiene sombra. Les conté en otros videos lo de mi mamá y mi mamá había hablado con ella, sentí que la había recibido bien, luego me dijo que no entendía todavía, que se sentía muy triste por cómo yo había leído las cosas. Y pues le digo, ma, esto es la luz y la sombra, no eres tú, es como yo interpreté la situación, es lo que para mí significó. No es problema tuyo en realidad, porque no lo hiciste de una mala intención, desde tu conciencia lo hiciste bien. Y a veces hacemos daño, y no significa que está bien, pero no hacemos daño queriendo hacer daño. Hacemos daño inconscientemente, por eso debemos procurar vivir siempre en conciencia, para no hacer daño. En conciencia es vivir aquí ahora, pensando en por qué estoy haciendo esto y las repercusiones que puede tener. Y tratar de decir, pues no quiero hacerle daño, pero esto es lo que quiero hacer, así que voy a tratar de mitigarlo sin dejar de hacer lo que quiero hacer, a menos de que sea algo pues que sí, no sé, pegarle a alguien, ¿no? Pero pues no es contra ellas, se trata de mí, de esto que me da felicidad ahora, ¿no? Entonces no era culpa de mi mamá, desde su conciencia o inconsciencia o conciencia, ella con sus herramientas hizo lo que podía, mi papá también, y yo leí y asumí eso de alguna manera. Y esa situación tiene su luz y sus sombras, como se los comenté. Una ruptura tiene luz y tiene sombra, una despedida de trabajo tiene luz y tiene sombra, pero ahora vamos a algo más profundo que simplemente acontecimientos en la vida, y es tus emociones o tus cualidades o tus características. Por ejemplo, ser egocentrista tiene su luz y tiene su sombra. Ser narcisista tiene su luz y tiene su sombra, ¿no? Tiene su luz y tiene su sombra. Esa cualidad de liderazgo que tienes o de ser competitivo, por ejemplo, tiene su luz y tiene su sombra. La luz es que si eres competitivo siempre vas a estar en los primeros lugares, siempre vas a destacar, te vas a esforzar, vas a querer hacer mejor las cosas. La sombra es que puedes pasar por encima de las personas con el fin de conseguir un resultado. Entonces a la sombra, entonces ahí tienes que cuidar siempre permanecer en la luz sin dejar que la sombra tome control. Ser consciente de la sombra de nuestras cualidades, ser consciente de la sombra de las situaciones, nos hace no querer entrar ahí, no dejar que nos domine. Y mejor estar pues en la luz. Cuando una mujer ama o un hombre ama incondicionalmente, que debería ser así, si no es así pues no sé si es amor, pero el problema a veces es que las mujeres se pueden perder en ese amor incondicional, perderse a sí mismas, o el hombre también, perderse a sí mismo, perder sus principios, perder lo que lo equilibra, lo que realmente lo hace ser él o ella, ¿ok? Pero la luz, ¿cuál es? Pues que vamos a emanar tanta de esa emoción tan bonita, tanto amor, no sé, tanto fuego, tanta pasión, tantos actos o lenguajes de amor, que nos vamos a sentir bien y que el otro se va a sentir bien y amado, ¿no? Pero la sombra es que te pierdas, entonces hay que mantener ese equilibrio, como amo con todo mi corazón sin perderme a mí mismo, o sin, por ejemplo, no sé, esperar nada a cambio, porque si amo y espero algo a cambio, pues no sé si es un amor tan real, y entonces cuando no me dan lo que recibo, pues me voy a perder y voy a sentir dolor. O cuando amo apasionadamente y hay una ruptura, cuando amo con todo el corazón y hay una ruptura, cómo este dolor me puede llevar a la sombra, me puede llevar a, no sé, a despecharme, a buscar otras personas, a buscar llenar ese vacío de otra manera, que al final, aunque ya no tenga que ver con esta persona, pero siento que estoy haciéndole daño, esto me genera a mí daños, me genera dolores, me genera heridas, me hace perder valor, me hace perder el centro. Entonces es muy interesante analizar esto, y esto mientras lo estoy diciendo yo mismo me analizo, yo mismo miro, yo mismo me leo, como en mi luz y en mi sombra, como en mi liderazgo, como en las ganas que tengo de salir adelante y de romperla. A veces he hecho daño a personas, a colaboradores, a empleados, a personas que han trabajado conmigo, y me analizo. Digo, estoy mal, hice mal acá porque quería lograr esto y pues no estuvo bien. Y ya está. Cuando siento que es esto, a veces pido disculpas, casi siempre procuro pedir disculpas, y hay veces que tengo la razón, no siempre soy yo la víctima, sino el otro la embarró y ya está. Y si manejé bien la situación, pues el otro que mire y se trabaje, ¿no? Si te ofendió lo que hice, pues trabájate, ya terapia, lo siento, no fue con intención, pero también a veces el otro hace cosas malas y
pues hay una reacción que no le gusta, pero tampoco fue una reacción mala y le dio la interpretación igual que con lo de mi mamá. Esa es la vida, esa es la vida. Luz y sombras. De eso se trata este video y deseo o espero, o sí, te deseo que cuando pases por momentos de tinieblas que van a venir, cuando pases momentos de oscuridad, cuando llegue el miedo o cualquiera de estas emociones que no nos dejan avanzar, espero que puedas tener la conciencia de bajar a la profundidad, ir a la profundidad, ser capaz de prender la luz, de prender el interruptor para que se disipe, bajar a la profundidad y saber qué enseñanza hay, y que también puedas ver siempre la luz en tus emociones y las sombras, para no dejar que las sombras dominen, porque donde hay oscuridad no hay luz, donde hay oscuridad, la oscuridad es la ausencia de luz, decía Einstein, y en esos lugares no se vibra bonito, no se siente bonito, no se ama bonito. Y he estado ahí, he estado en momentos donde el corazón me dolía, me acuerdo de una situación hace 8 años, 7 años, 6 años, el corazón me dolía del estrés, de la presión que yo mismo me puse, me metí yo en la sombra, hice cosas que para mí no fueron la forma correcta de hacerlas, me dañó todo, no me dañó, me cambió todos los planes y eso generó una presión muy fuerte en mí porque yo soy muy crítico conmigo, yo soy el mayor crítico de todos conmigo, a los otros no los juzgo y trato de estar ahí, pero me critico mucho y eso me generó dolor de corazón, físico, presión, al punto que sentí que si no paraba me iba a morir. Y me acuerdo ese día, estaba cerrando la puerta de mi casa, en mi apartamento, y digo, ya está, socio, me digo, se va a morir si sigue así, le va a dar un infarto o alguna vaina, ya está, no lo puede cambiar, acéptelo, perdónese, ámese y relájese, la vida sigue, así que tiene la oportunidad de hacer todo de nuevo. Un saludo para ti que me estás escuchando, gracias por llegar hasta acá. Si te parece, comparte esto, por acá dice una palabra compartir, compártelo en tus redes sociales, me ayuda mucho a mí y le puede ayudar a otros a estos mensajes y estas reflexiones que están pasando por momentos de tinieblas y oscuridad, tal vez esto les ayude. Y bueno, recuerda darle ahí suscribirte y darle like, sería muy bonito que lo puedas hacer. Si estás en Spotify, suscríbete al canal, dale like, y si no lo quieres hacer, pues da igual, esta será la sombra momentánea y luego habrá luz y esperamos llegar a miles o a millones de personas, simplemente por dar un mensaje, porque me hace sentir bien cuando esto pasa. Nos pillamos en el siguiente video de Mentalidad 365. Chao pescado, nos vemos.